Y probablemente nada ha causado más revuelo en el último tiempo que la situación del constituyente, Rojas Bade, que admitió que había faltado a la verdad diciendo que era enfermo de cáncer, y con esta lógica de ser enfermo de cáncer, pero hizo rifas, consiguió entrar en determinados sectores, apelar a las emociones, fue elegido hasta que se supo la verdad. Y hay toda una gran discusión sobre qué pasa en el caso de un constituyente que eventualmente puede ser estar inhabilitado o por lo menos muy cuestionado para ejercer su cargo, y de eso vamos a conversar con nuestro invitado de hoy día, el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza. Gracias por estar acá, Jaime. Hola, Fernando, ¿cómo estás? A ver, ¿qué significa esto que ha pasado con el constituyente Rojas Bade en términos, primero, del impacto para lo que es la convención y después de lo práctico en términos de qué sucede ahora? Mira, por lo pronto no quiero bajar el perfil a esto. Esto es una situación muy grave, entre otras razones porque afecta una base mínima de confianza y de fe pública que la ciudadanía deposita en sus representantes, ¿verdad? Especialmente en un momento como este, donde no solamente elegimos representantes para redactar leyes, como ocurre con el Congreso, sino que elegimos representantes ni más ni menos que para redactar la nueva Constitución. Entonces yo creo que hay un estándar de responsabilidad, de representación, de legitimidad, de fe pública mayor en las y los constituyentes que lo que podríamos ver en otras instancias de representación popular. Por lo tanto, me parece que esto es muy grave, precisamente porque afecta esa confianza, afecta esa fe pública, y más allá de la impresión personal que yo tenga de Rodrigo, de la relación que tengo con él, de la buena onda que pueda haber incluso entre nosotras en términos de afectos de personas, me parece que el plano personal en un momento como este tiene que ser dejado de lado y hay que actuar institucionalmente, ¿verdad? Precisamente porque lo que está en juego es la credibilidad de un constituyente que se extiende de alguna manera, lo queramos o no, a la constituyente, y hay un compromiso, hay una responsabilidad que en primer lugar tenemos de cara a la ciudadanía. Por eso lo primero que hicimos el domingo, cuando recibimos la renuncia de Rodrigo a la vicepresidencia adjunta de la mesa, fue aceptarle la renuncia, comunicarlo públicamente, decir que vamos a poner todos los antecedentes a disposición de los organismos respectivos, y hoy día, tempranamente a las 13:30 o 14 horas, presentamos efectivamente un requerimiento ante la Fiscalía para que esto se investigue, y pusimos a disposición también los antecedentes que nosotros tenemos. Y creo que ese es el camino, ¿verdad? No hacer defensas corporativas, lamentar, por cierto, la situación que estamos viviendo, empatizar con el dolor que esto causa a la ciudadanía, a la familia, a los constituyentes, etcétera, pero empujar todos los mecanismos necesarios para que esto se esclarezca y para que se asuman las responsabilidades que tienen que ser asumidas en una situación tan grave como esta. Ahora, Jaime, hay una situación que inevitablemente tiene que enfrentarse cuando ocurre una cosa como esta. La institucionalidad con historia tiene capacidad de resistir un montón de cosas que le pasen. Claro. Tú puedes tener muchos alcaldes que eventualmente sean pillados en situaciones como tráfico de narco, como que retiros o robos de dinero, claro, una serie de cosas, pero nadie va a decir que la solución es que se elimine la institucionalidad de las municipalidades y que las alcaldías desaparezcan. Tú puedes tener a un presidente de la República, incluso en el país más poderoso de la tierra, cuestionado al punto de tener que renunciar, pero nadie pone en duda de que debe haber un presidente y debe existir una presidencia. Pero cuando tú has tenido una batalla batalla ideológica, batalla comunicacional, batalla electoral, para que exista la Convención Constitucional, y ha habido tanta gente que se ha afanado, por lado y lado te voy a decir, porque no solamente que la gente que votó en contra, la que estaba en contra de la Constitución, la Convención Constituyente, mucha gente que estaba en la izquierda dura, decía de que esto había sido un freno para parar la votada del gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, cuando hay tanta carga que hay
sobre la génesis de la Convención Constituyente, claro, este escándalo no solamente amenaza a la persona del infractor, pero también a la esencia de aquello claro, que se construyó y que tantos no quisieron que se construyera. claro, que efectivamente por lo que dices tú, aquí hay una disputa importante por una configuración de la estructura de relaciones sociales, de poder político, de poder económico, distinta a la que heredamos de la dictadura, distinta a la que heredamos de la Constitución del 80. Entonces, claro, hablar en contra de la constituyente es muchas veces, diría yo casi siempre, hablar en favor de la Constitución del 80. Claro, hay un sector distinto que quiere otro tipo de cambios a otro ritmo y con otras características, que a lo mejor está en un sector más radicalizado de cierta izquierda, puede ser. Pero la gran mayoría de las declaraciones que nosotros escuchamos en contra del proceso constituyente no son porque quieran otro proceso constituyente, es porque no quieren proceso constituyente y quieren proteger la Constitución heredada de la dictadura con las reformas que se hicieron principalmente el 89 y el 2005. Entonces, precisamente por eso, este tipo de problemas, este tipo de debilidades, este tipo de conflictos, efectivamente van horadando, van deteriorando la legitimidad, la credibilidad, la estabilidad del proceso constituyente. Yo no lo quiero desmerecer, no quiero caer en lo mismo de siempre, ¿verdad?, que hemos escuchado tantas veces, de desmerecer la profundidad y la envergadura de los problemas que muchas veces se enfrentan las instituciones de representación popular. Esto que estamos viviendo es grave. Y es grave no solo en sí mismo, sino que es grave también porque viene de alguna manera a coronar una serie de asedios comunicacionales que hemos visto recientemente, mucha crítica por Twitter muy injustificada, acoso físico, virtual a algunas constituyentes, especialmente mujeres. Entonces, claro, esto forma parte de un momento muy complejo, ¿verdad?, para el proceso constituyente, que es enteramente responsabilidad de la Convención. No vamos aquí a venir a echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Esto es responsabilidad de la constituyente y por eso desde la mesa hemos tratado de actuar lo más rápidamente posible. No para echarle tierra a esto, sino que para que se asuma la responsabilidad respectiva. Ahora, Jaime, en términos estrictos, tú eres abogado, yo no, pero en términos estrictos, el que tú finjas una condición para hacer creer a otro que tú tienes algo que efectivamente no padeces. Eso, desde las piruetas de Neymar en la cancha hasta lo que pasó con Rojas Vade, tiene un nombre penal que se llama estafa. Tú tratas de producir en otro la creencia de que tú tienes una situación o te pasó algo que efectivamente no te pasó. Claro. Y desde ese punto de vista, generar además una campaña en torno a eso tiene características que empiezan ahora a abrirse. Tú ves que hoy día ya están investigándose los bingos y las colectas y un montón de cosas más que pasaron porque hay que dar muchas explicaciones. Entonces, la Convención Constituyente, perdón, no tiene todavía una estructura total y absolutamente definida en torno, por ejemplo, a estas cosas que están apareciendo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, primero, esta es una de las razones por las cuales la mesa decidió muy rápidamente presentar los antecedentes ante el Ministerio Público y no esperar a que pasara un poco el temporal y que bajaran las cosas, precisamente porque creemos que aquí hay distintas dimensiones de la responsabilidad que tienen que ser investigadas. Yo no soy quien para juzgar ni para establecer condenas. Como vicepresidente de la Constituyente, lo que podemos hacer es poner a disposición de los organismos respectivos la información para que esto se investigue. Ahora, efectivamente, esta situación deja en evidencia dos cosas. Primero es la falta de instituciones, de dispositivos en el ordenamiento constitucional chileno que permitan, a través de modos de participación de democracia directa, revocar mandatos a órganos de representación popular. Sí. Porque claro, las constituyentes tenemos el mismo estatuto de los parlamentarios. Si en la Constitución hubiera un mecanismo, por ejemplo, de un plebiscito para destituir, una revocación de mandato, si hubiera una revocación de mandato respecto de los parlamentarios,
que se la aplicara a ellos y a ellas, también se nos aplicaría a nosotros, por expresa disposición de la Constitución. Pero los parlamentarios no pueden Pero renunciar. ese vacío, claro, pero ese vacío que está en la Constitución da cuenta no del problema que tenemos nosotros como constituyentes hoy día, sino que de la falta de mecanismos de participación de democracia directa. Por ejemplo, revocación de mandato. Perdona, y Jaime. la segunda arista es precisamente la que se abre ahora esta semana con la discusión del reglamento general de la Constituyente, donde puede haber efectivamente una salida para este tipo de situaciones. Eso justamente era lo que te iba a preguntar. Ustedes están en una situación donde todavía están revisándose básicamente todos los protocolos del reglamento interno que ustedes tienen, claro. Y en una de esas podría caber esto, a no ser, por mucho que parezca ad hoc, pero no hay norma clara que satisfaga no solamente al sistema, sino que también a la ciudadanía, digamos. Bueno, hay un borrador de reglamento, hay una propuesta de reglamento que la Comisión de Reglamento ha propuesto al Pleno. El jueves de esta semana empieza la deliberación en general de esa propuesta reglamentaria y de las otras propuestas reglamentarias generadas por las otras comisiones en materias de ética, participación popular, etc. En esa propuesta, los artículos 27 y 28 efectivamente contemplan ciertas causales de cesación, pero además dan un paso que no da la Constitución del 80, que es contemplar los mecanismos de reemplazo, no solamente para los constituyentes que militan en partidos políticos o que fueron elegidos en listas de partidos políticos, sino que también en los casos de independientes, que es algo que la Constitución no contempla, ¿verdad? Yo creo que ese elemento es bien interesante porque efectivamente da cuenta de cómo la constituyente va configurando sus propias condiciones normativas para funcionar, no solamente a partir de la respuesta al caso concreto que tenemos hoy día, sino que como una definición que viene dándose ya desde la discusión en la Comisión de Reglamento a lo largo del mes de agosto. Probablemente una de las cuestiones que va a tomarse la agenda, no solamente de estas semanas en las cuales se discute el reglamento, sino que también de las comisiones permanentes que discutan el contenido de la nueva Constitución, va a ser precisamente la incorporación de mecanismos de democracia más directa, más participativa, que permitan, por ejemplo, revocar el mandato a los cargos de representación popular cuando incurran en graves faltas, ¿verdad?, a la ética o a pérdidas de credibilidad. Porque aquí hay una cuestión importante que considerar, creo yo. Esto no puede depender, esta decisión no puede depender del individuo afectado. Primero porque la política es una acción colectiva. Aquí hay electores detrás de un representante, ¿verdad?, respecto de los cuales hay que responder. Pero en segundo lugar, esto tampoco puede depender del órgano colegiado del cual este representante forma parte. Porque si abrimos esa puerta, abrimos también la posibilidad para que después distintas mayorías empiecen a perseguir eventualmente a ciertos integrantes de algunas minorías y con eso no solamente se altere la configuración y la representación política de la constituyente o del órgano del que se trate, sino que también alteraría la composición de los votos y la propia correlación de fuerza. Entonces hay un elemento ahí importante que vuelve a justificar por qué esta es una pelota que institucionalmente debería estar en la cancha de la ciudadanía. Que la ciudadanía tenga la capacidad de decir revocación de mandato. Mira, interesante lo que estás planteando porque te quiero poner en algo que ustedes mismos hicieron y donde no había forma escrita o estructural para que eso ocurriera. Si hubiese sido solamente por el voto democrático, la derecha no saca ningún miembro en la mesa de la Convención Constituyente. Ninguno. Sin embargo, ustedes tomaron una decisión que fue bastante peleada en un momento dado, fue bastante discutida, una decisión de que tenían que haber representantes de todas las sensibilidades dentro de la mesa. Y tenía que ser así. Sí. Y para eso se creó una fórmula. Esto de los patrocinios. Exacta, la lógica de los patrocinios. Se creó una fórmula que permitiera que la minoría, que no tenía ni una posibilidad de llegar a la mesa con sus propios votos, lo pudiera hacer en función de un acto de decencia democrática mínima. Ahora, ahí se creó una forma nueva que no existía y que tampoco existe en el Parlamento. ¿Puede darse algo similar en ese sentido? Mira, yo creo que es interesante el ejemplo, porque ese ejemplo da cuenta de dos cosas que a mi juicio son importantes. Primero, el mecanismo que establecimos de los patrocinios no permite que la minoría llegue a la mesa.
permite que todas las minorías lleguen a la mesa. Exacto. Porque hoy día todos los sectores políticos, sociales y territoriales que estamos en la constituyente somos minoría, todos. Unos tienen 11, otros 17, otros 37, Claro, otros nadie 16. por sus propios votos. Nadie tiene la fuerza suficiente para tomar decisiones por sí sola y nadie tiene la fuerza suficiente para bloquear ninguna decisión. Somos todos minorías. Y el mecanismo de patrocinios efectivamente permite que todas las minorías tengan la representación que merecen. Y eso porque con la presidenta, antes de que subieran las 7 vicepresidencias adjuntas, tomamos la decisión de que todos los órganos de gobierno y de trabajo al interior de la constituyente fueran un reflejo de la constituyente. Y la constituyente es paritaria, es plurinacional y tiene diversidad política, social y territorial, igual que la mesa ampliada. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje que es bien importante, ¿verdad? Diseñar instituciones al servicio de todos los sectores, no solamente de la minoría o no solamente de la mayoría, sino que de todos los sectores por igual. Y el segundo aspecto que me parece que es súper importante destacar acá en términos de aprendizaje es que aquí hay una fuente de derecho, ¿verdad? Porque finalmente cuando estamos hablando de reglas jurídicas que hemos creado desde la constituyente. Aquí hay una fuente del derecho que es levemente distinta a las fuentes del derecho que estamos acostumbrados a ver, que estamos acostumbradas a estudiar, que es la práctica de la constituyente. Porque los patrocinios no los inventamos la presidenta y yo, no es una propuesta de la mesa. Los patrocinios venían siendo utilizados para otras instancias de decisión en la constituyente. Por ejemplo, para la integración de comisiones, de las comisiones provisorias. Por ejemplo, para la presentación de indicaciones. La declaración en contra de los presos de la revuelta es presentada a través de patrocinios. Entonces hay una práctica política de la institución que emerge de alguna manera espontánea, ¿verdad?, de los propios integrantes de la Convención Constitucional, que va generando cierta legitimidad, que va generando cierta coherencia, que va generando incluso cierta adhesión y que luego termina siendo reconocida como fuente de derecho. Nuestra propia práctica política genera esas reglas jurídicas. Y podría darse en este particular caso el que se estableciera un tipo de característica que pudiera sancionar, por ejemplo, este tipo de situaciones o que pudiera aplicar algún tipo de medida a este tipo de situaciones que no necesariamente puede ser la única. Yo creo que podría darse precisamente porque estamos en pleno proceso de discusión del reglamento o de los reglamentos. Pero con esa salvedad que te hacía al principio o en algún momento de la conversación. Y es que este no es un problema individual que él o la constituyente pueda resolver a partir de una decisión propia, de por ejemplo renunciar o no. Tampoco es una decisión que le competa exclusivamente al cuerpo, ¿verdad?, a la constituyente, en plan destitución o en plan presionar para que haya una renuncia. Aquí hay un proceso político más complejo que yo creo que es necesario visibilizar, que está vinculado con la representación política y con el hecho de que las personas que estamos en la constituyente somos representantes de la voluntad popular. Y detrás de ese constituyente hay pueblo, detrás de ese constituyente hay pueblos, ¿verdad? Y ese constituyente y ese órgano constituyente tiene que responder también a eso. Entonces no podemos dejarnos llevar por el malestar o por la indignación que eventualmente nos pueda generar una situación determinada. Y por eso he insistido en que es importante generar las condiciones institucionales para que esto se pueda resolver más allá de la indignación que a uno como representante de la voluntad popular le genera, ¿verdad? Por eso, ayer domingo aceptamos la renuncia inmediatamente de Rodrigo, apenas la presentó, y hoy día, en cuanto fue posible, a la vicepresidencia adjunta, y hoy día, en cuanto fue posible, presentamos efectivamente los antecedentes al Ministerio Público. Ya, ¿y cuáles son las alternativas que pueden darse en esta situación? Por ejemplo, por mucha voluntad que Rodrigo Rojas Vade tenga de retirarse o de considerar que ya no puede seguir, los efectos prácticos están asociados a lo que ocurre en el Parlamento en las mismas condiciones donde no se puede renunciar. Claro, efectivamente no está contemplada la renuncia, diría yo que precisamente porque se entiende que la política es una acción colectiva,
donde la representación no puede depender de la voluntad del representante, sino que más bien al revés. Debiera depender de la voluntad de las y los representados. Ahí es donde se hace más evidente todavía que faltan mecanismos de democracia participativa, de democracia más directa, del tipo revocación de mandato. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona, primero, la situación personal de Rodrigo, y segundo, ver qué ocurre, por ejemplo, con la investigación penal que se va a iniciar en la Fiscalía. Entiendo que ya se ha designado a un fiscal responsable, de apellido Cooper, si no me equivoco. Y habrá que ver cuáles son los cursos de acción, donde ahí sí yo preferiría no meterme, precisamente para que la investigación se pueda desarrollar de manera libre y autónoma. Bueno, esta no es la primera situación que ha ocurrido, están las otras situaciones particulares que implican, por ejemplo, las situaciones de los patrocinios para las candidaturas presidenciales, por ejemplo, el caso de Diego Ancalao, que es una... hay un montón de este tipo de cosas que, de alguna manera, ¿cómo los tratan en conjunto? Porque una cosa es que se produzca la tole-tole natural que hay de gente que reclama, gente que acusa, etcétera. Pero esto, de alguna forma, ustedes son constituyentes, de alguna forma la palabra implica algo. Claro. Tiene que generarse un método ahí. Claro, por eso el reglamento podría de alguna manera, claro, ahora hablo del reglamento en abstracto como si fuera una realidad distinta de uno, ¿verdad? Pero por eso en el reglamento podría darse la posibilidad de construir una regla, un tipo de solución para problemas como este, que no responda al caso concreto, sino que responda de alguna manera a las dificultades propias de la representación, específicamente en aquellos casos en los cuales las y los representantes concurren en actos que afectan la probidad, la ética o la transparencia. Y yo creo que aquí es súper importante no caer en la tentación de construir una regla que responda al caso concreto, porque probablemente este caso concreto, así tal como lo conocemos, no se va a volver a repetir. Pero sí necesitamos una regla, un criterio que nos permita primero reconocer que hay una relación importante de representación democrática entre el funcionario o la funcionaria y el pueblo al cual esa persona representa. Y que como consecuencia de eso, la decisión no puede depender ni de la persona individualmente considerada, ni del colectivo al cual esa persona forma parte. Por eso es tan importante, creo yo, vincular esta conversación con la necesidad de incorporar, ojalá en la nueva Constitución, instrumentos, mecanismos, dispositivos de democracia participativa que nos permitan, por ejemplo, revocar el mandato a autoridades cuando ocurran este tipo de situaciones. Sí, por ejemplo, es bien interesante ver cómo han sido algunos de los escándalos más grandes en el último tiempo. Tenemos, por ejemplo, el escándalo del Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos. El MOPGATE. El MOPGATE, donde se estableció ahí un cambio dentro de la forma de operar de las instituciones públicas en determinadas circunstancias. Después lo volvimos a ver con el financiamiento ilegal de la política, donde las personas que habían recibido, las personas que en términos claros, las personas que habían recibido dinero que no declararon o que utilizaron para competir incluso con sus compañeros de lista, ganándoles de esa forma por este flujo que tenían extra. Se hicieron una serie de mecanismos para que en el futuro eso no pasara, pero en el efecto práctico del momento, básicamente todo fue traspasado a la justicia ordinaria. Pero lo interesante es que a pesar de los dispositivos que se implementaron para que las cosas no ocurrieran, volvieron a ocurrir. Volvieron a ocurrir, sí. Y yo creo que ahí es donde es importante un poco hacer el ejercicio al que estamos invitando con los diálogos constituyentes en la convención, que tuvimos la primera sesión el miércoles pasado, que es sacar un poco la cabeza de la contingencia, levantar un poco la vista y mirar el panorama general. ¿Por qué lo digo? Yo diría que en todos estos casos, en el MOPGATE, financiamiento ilegal de la campaña, en situaciones como esta, ¿verdad?, hay un problema transversal que es estructural, que tiene distintas manifestaciones según el foco que uno quiera mirar,
que uno quiera poner en las distintas estructuras sociales en las cuales nosotros participamos, y es la concentración del poder, ¿verdad? ¿Por qué se permite que una empresa adquiera tanto poder económico que se generan las condiciones para que esa concentración de poder económico se transmita después, se transfiera después, o se traduzca después más bien, como una concentración de poder político? Y yo creo que eso que vimos en materia de concentración económica, con el MOPGATE, con los sobresueldos, ¿verdad? Con los problemas que hubo, no sé, con la mesa de dinero en su momento de Corfo en Berlín, pensando sobre todo en esa época, es un poco lo mismo que estamos viendo ahora, contra lo cual se levanta la revuelta popular de octubre. ¿Dónde se juega finalmente la dignidad individual? La dignidad de las personas se juega en relaciones sociales, se juega en aquellas relaciones en las cuales las personas formamos parte. Y si esas relaciones están atravesadas por desequilibrios de poder muy radicales, donde un sujeto concentra demasiado poder, la dignidad queda a merced de esa concentración. Sí. Y yo creo que esa perspectiva, que tiene un correlato muy importante en materia de concentración económica, que lo hemos visto en los últimos años, que tiene también un correlato en materia de concentración política, del poder político, que también lo hemos visto en los últimos años, es un buen lente para mirar esta situación. ¿Por qué? La situación de Rojas Vade. ¿Por qué? Porque no podemos concentrar la decisión en el individuo afectado para que renuncie. No podemos concentrar la decisión en el órgano en el cual esta persona forma parte para que ese órgano lo expulse o lo destituya. Aquí hay que desconcentrar el poder. ¿Y qué significa desconcentrar el poder? En este caso, revocación de mandato. Esto tiene que ser resuelto por la ciudadanía. Claro, en este momento no va a ser posible, pero el compromiso tiene que ser que este tipo de mecanismos de revocación de mandato y democracia directa estén incorporados en la nueva Constitución. Te quería preguntar, además, ¿cómo han visto ustedes muchas de las cosas que de alguna forma impacta en términos de crítica a la Convención Constituyente, y particularmente en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con toda la discusión sobre las asignaciones? Yo entiendo que ahí hay, y quizás por deformación profesional te lo digo, ahí hay un error original de cómo se comunican determinadas cosas. Pero no cabe la menor duda que tú empiezas a sumar cosas, y hay, por cierto, hay una masa crítica, a pesar de que fue minoría, nada poderosa, nada desperdiciable, que tiene, como te digo, no ve en la Convención Constituyente ningún avance en términos institucional, sino que al revés, lo ve como un retroceso y luchó contra eso. Pero también hay que reconocer que las cosas se pueden explicar de una manera mejor, y se pueden, sobre todo, tratar de una forma que la ciudadanía enganche con eso. Mal que mal, todos ustedes están puestos ahí por el resto del país, digamos. Sí, pues exactamente. No, yo te encuentro toda la razón. Yo creo que hay que hacer un mea culpa ahí por parte nuestra, en el sentido de que hay varios aspectos sensibles que en términos comunicacionales en el último tiempo no hemos manejado bien, ¿verdad? O que hemos manejado derechamente mal. Por ejemplo, el tema del presupuesto. El presupuesto de la Constituyente fue construido el año 2020, cuando no había ninguna conciencia o ninguna noticia de cómo iba a ser la Constituyente, en definitiva, antes del plebiscito del 25 de octubre, ¿verdad?, etcétera. Y el presupuesto que se asignó era tan bajo, de hecho, esto lo dijimos, yo mismo lo dije antes de asumir el cargo, el presupuesto que se asignó era tan bajo que no alcanza ni siquiera al 10% del presupuesto anual de la Cámara de Diputados y Diputadas. Imagínate, estamos hablando de órganos de representación popular que son más o menos equivalentes, 155 integrantes en cada uno. El presupuesto 2021 de la Constituyente era menos del 10% del presupuesto de la Cámara. Eso te demuestra primero que aquí hubo un error de cálculo gigantesco y deja en evidencia efectivamente que necesitábamos más recursos para poder funcionar. Las transmisiones, las remuneraciones, todo el apoyo administrativo, eso requiere recursos. Tanto es así que antes del 4 de julio ya se habían pedido suplementos presupuestarios.
antes de que entráramos a trabajar. Y el cálculo que se hizo necesario para llegar a fin de año requería solicitar un suplemento presupuestario adicional. Parte de ese presupuesto, de ese suplemento presupuestario lo solicita la constituyente, reordenando platas, pidiendo aumentos en algunas partes, etcétera, y parte de ese suplemento lo pide la SECPRES. Este es un trabajo que hicimos en conjunto. Y esto es lo que nos va a permitir efectivamente llegar a fin de año. O sea, sin el suplemento previo al 4 de julio, sin el suplemento que se está tramitando ahora, tampoco está aprobado, no vamos a llegar a fin de año. Y no llegar a fin de año significa, por ejemplo, que no vamos a poder transmitir todas las sesiones que hemos estado realizando. Significa, por ejemplo, que no vamos a poder tener todo el apoyo de funcionariado, secretariado, burocrático, ¿verdad?, que es clave para que esta cuestión funcione. No vamos a poder, por ejemplo, contar con traductores e intérpretes de lenguaje de señas o de pueblos originarios, o con asesores, o con asignaciones. El tema de la asesoría y la asignación es súper importante. Nosotros llegamos el 5 de julio a trabajar a la constituyente con las asignaciones con una reputación por el suelo y con los asesores con una reputación por el suelo. El día 1 empezamos con 2 goles en contra. Y eso no es responsabilidad nuestra. ¿Por qué las asesorías y las asignaciones tienen mala reputación? ¿Quién tiene que salir a dar explicaciones de la mala reputación que tienen asesores y las asignaciones? Yo creo que este tema es clave. Esas asesorías, esas asignaciones, no son para las y los constituyentes, son para que los pueblos, las ciudadanías representadas por esos constituyentes puedan estar ahí en condiciones de igualdad. Porque no todos tenemos la misma experiencia en la constituyente, no todos sabemos lo mismo. De hecho, las asignaciones no pasan por ustedes. Exactamente, nuestras vivencias son distintas. Y para poder generar condiciones de equidad, mira lo que estoy diciendo, para poder generar condiciones de equidad en la participación constituyente de los constituyentes, pero de los pueblos a los cuales nosotros representamos, hay que emparejar la cancha. Y eso cuesta recursos, claro, asignaciones, asesoría, pero también secretaría técnica, también apoyo logístico, también transmisiones, ¿verdad? Y yo creo que eso lo explicamos mal. Por último, Jaime, me queda muy poquito tiempo, pero quiero preguntarte derechamente si tú has visto en todo este tiempo que se ha empezado a provocar una cierta descongelamiento. Hay un dicho ruso histórico, hay un dicho ruso histórico muy interesante que dice: cruza el umbral de mi puerta y siente cómo se derrite el hielo. Si tú notas de alguna manera que a medida que están avanzando, con todos los dimes y diretes, con todas las cosas que pasan, con todos los que se llevan, hay un fiato mayor entre personas que evidentemente tienen posiciones muy distintas para el objetivo que tienen que hacer. Absolutamente sí. Y yo creo que más allá de la esperanza o el optimismo que yo pueda tener, yo creo que hay buenos datos objetivos en los cuales nos podemos apoyar para contestar afirmativamente. Pues claro, el trabajo de pleno ha sido un poco más bullado, un poco más polémico, pero el trabajo de comisiones ha funcionado perfectamente bien. Claro, con las tensiones y las diferencias propias de una sociedad democrática. La sociedad democrática somos diversas, somos plurales. Beligerante y peleadora. Exactamente, y esa diversidad genera problemas y no pasa nada. Pero si vemos el funcionamiento de las comisiones, vamos a ver que, primero, tuvieron una cantidad de sesiones impresionante. El sábado dimos la cuenta pública de los primeros 2 meses. Hay comisiones que entre las sesiones de la comisión y de la subcomisión sesionaron 20, 25, 30 veces en un mes. Se recibieron más de 1.200 audiencias públicas. 1.200 audiencias públicas. Y todas las comisiones terminaron dentro de plazo, con sus propuestas reglamentarias, con sus propuestas normativas, que van a ser sometidas a la consideración del Pleno. Y muchas de las decisiones tomadas por comisiones importantes fueron apoyadas por unanimidad. Muchas de ellas por más de 2/3. Entonces hay buenas razones para pensar que el hielo se está derritiendo satisfactoriamente. Jaime Baza, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias. En Última Mirada.